Colombia sigue luchando contra una inflación cada vez más alta. En junio, el costo de vida anual superó el 6%, lo que no solo afecta al bolsillo de los hogares, sino también la recuperación y el crecimiento de la economía. Las razones de la nueva subida en la inflación son variadas y una de ellas tiene que ver con las alzas en los alimentos provocadas por factores climáticos que reducen la oferta. Pero a esto se suma el mayor costo de los arriendos y de la educación. En particular, hay un elemento que es el aumento del salario mínimo que tiene un peso muy grande en ese arraigo que tenemos a esa inflación pasada. Y esto nos genera que, sobre todo en ciertos elementos del gasto, sea difícil bajar la inflación. Según el DANE, hoy la canasta familiar está en 6,14% más costosa que hace un año, un nivel en el que no estaba desde 2024. Una inflación alta reduce el poder adquisitivo de la gente, pues con el mismo salario se compran menos productos y servicios. El incremento del salario mínimo nos afecta en todos los bienes y servicios que los colombianos consumimos en promedio día a día. Nos afecta en la medida que el costo laboral de las empresas aumentó sustancialmente y entonces en esa medida muchas empresas deben ajustar los precios al alza. El aumento de los precios no solo golpea el bolsillo de los hogares, sino que también complica la economía en general. Por ejemplo, el Banco de la República tiene menos posibilidad de bajar las tasas de interés o incluso podría verse obligado a mantener las tasas para controlar la inflación. Cuando las tasas permanecen elevadas, el crédito para vivienda, vehículos o consumo son más costosos y hacen que las familias gasten menos, las empresas inviertan menos y así los precios tienden a bajar. Las tasas de interés o el remedio que le aplica el Banco de la República a la inflación es de esos remedios que se demora uno en ver los resultados. Mientras la mayoría de las economías extranjeras ya lograron controlar el aumento de los precios, en Colombia no pasa. Con ese nivel del 6,14% de inflación, Colombia es el segundo país de la OCDE con la inflación más alta después de Turquía. Uno de los sectores más golpeados por la inflación es el de los restaurantes. Los alimentos están cada vez más caros, lo que se ve reflejado en el precio del popular corrientazo, que difícilmente baja de 16.000 pesos. Hicimos un recorrido y esto encontramos. Este corrientazo que consumimos millones de colombianos todos los días refleja lo que está pasando con la inflación, es decir, los crecientes precios de la canasta familiar. En este restaurante en Bogotá, Alejandro diariamente tiene que hacer las cuentas de los costos de los alimentos que usa para los menús. Más que todo lo que ha tenido como alzas de pronto en los productos del Fruver, más que todo, es como en la cuestión de la papa, el tomate, el limón. La inflación acumulada en los últimos 12 meses hasta junio se ubicó en 6,14% y principalmente se debe a los rubros de restaurantes y hoteles, cuyos precios subieron 9,59%, salud con alzas del 8,39%, educación 7,57%, bebidas alcohólicas y tabaco 7,02% y alimentos y bebidas no alcohólicas 6,8%. Así las cosas, los restaurantes han visto alzas preocupantes en alimentos como la carne de res, con una variación anual del 14,27%. En esta curva se muestra ese comportamiento. Pues acá como nosotros manejamos prácticamente toda clase de carne, que la cadera, que el hígado, todo ese tipo de carnes, sí han tenido un poco de incremento. Otro de los alimentos que no puede faltar en el corrientazo es la papa o el plátano. La papa ha tenido una inflación anual de 32,30%. El bulto de papa nosotros lo estamos pagando a 125 y había estado a más o menos 105, 110, pero de eso depende de las clases de papa. Mientras que el plátano ha tenido una inflación del 13,87%, ingredientes como la cebolla ha tenido una inflación del 15,75%. Las frutas frescas que se usan para el jugo o la entrada del almuerzo han tenido una variación anual del 23,27%. Al precio de los alimentos se le suma el costo que deben asumir restaurantes por rubros como arriendos, servicios públicos y el pago a trabajadores, lo que aprieta aún más la situación, que termina afectando a los comensales que llegan cada día. Y otro de los rubros que más impulsó el aumento en el costo de vida fue la salud.
En los últimos 12 meses, los gastos en este sector subieron 8,39%, en buena medida porque muchos colombianos han tenido que pagar servicios médicos que no les está cubriendo el sistema de salud. Basta con preguntarle a la gente si ha gastado más en temas médicos para encontrar un sinsabor en sus respuestas. Pero por supuesto, yo soy paciente oncológico y no obtuve el año pasado ni una pastilla de quimioterapia. Me tocó todo el tiempo comprarla en la Liga contra el Cáncer. Tocaba comprar el medicamento que le envían a uno y pues sí es costosito porque el transporte todo cuesta. Estudios publicados por observatorios y asociaciones del sector salud, como Así Vamos en Salud y AFIDRO, han revelado con cifras que esta no es una simple percepción ciudadana. El gasto de bolsillo en salud ha crecido un 57% en los últimos 4 años, lo que representa que el 16,8% de los ingresos de un hogar se está yendo a cubrir estos gastos. Por familia, en promedio, se destinan cada mes entre 163.000 pesos y 268.000 pesos para temas de salud. Entre menor sea su condición socioeconómica, mayor es el gasto de bolsillo en el que están incurriendo proporcionalmente con su ingreso. Entonces eso está afectando a las poblaciones más vulnerables. Basados en el estudio de calidad de vida del DANE, el sector alerta que las deficiencias en el acceso a servicios de salud y la crisis financiera están golpeando la estructura de gasto en los hogares, porque tienen que sacar más presupuesto para citas médicas por particular, compra de medicamentos y pagos directos. Para para controlar mis enfermedades, me ha tocado comprar la medicina. ¿Cuánto le cuesta? A mi esposo le cuesta 200.000 y a mí usualmente son 100 algo. Tomografía, 400.000, en medicamentos también para el dolor y esperar ahora la valoración. Algunas familias colombianas que tienen mayores ingresos han tenido que suplir las dificultades de acceso con coberturas privadas de servicios. En 2024 y 2025 hubo un incremento del 21% en las primas de seguros voluntarios de salud. Y entiéndase por planes voluntarios de salud, medicina prepagada, pólizas de seguros o pólizas de hospitalización y cirugía. Cada vez más hogares financian directamente su atención médica ante fallas del sistema, una señal crítica del debilitamiento en la cobertura efectiva para más de 50 millones de colombianos. Teniendo en cuenta que lo que más subió en junio fueron los alimentos, fuimos a una de las principales plazas de mercado del país. Daisy Nivia, usted se encuentra en Corabastos, en Bogotá. ¿Cómo están los precios de la canasta familiar hoy? Qué gusto saludarlos. Pues mire, la variación del IPC para el sector de bebidas y alimentos fue del 6,55%. Precisamente ese es el valor, ese es el porcentaje que ha afectado los precios de la canasta familiar. Dicen los expertos, por ejemplo, que la arracacha es uno de esos productos que más ha subido. El bulto pasó de 150.000 pesos a 300.000 pesos. También el frijol verde pasó de 250.000 a 320.000 pesos. Hablamos con Pedro Triviño, él es el coordinador de precios de Curabasto, y también con los ciudadanos que dicen que han tenido que ajustar el bolsillo. Ha subido la papa criolla por disminución en la cosecha, la arracacha, la papa común también tuvo tendencia al alza hasta esta semana. Otro producto que ha subido ha sido el frijol verde, la arveja verde. Ha bajado el precio de la mazorca, ha bajado el precio de la papa común, inclusive la semana pasada estaba 110, 115 la pardapastusa, hoy está a 100.000 pesos. El plátano hartón, hay una cantidad de plátano hartón super cosecha, está desde 35, 40.000 pesos la canastilla. También es buena la oferta de tomate de guiso, el chonto. El puesto que tengo para mercar, traje de 250.000 pesos. ¿Te ha alcanzado? Sí, ya es un promedio que trae uno y sí me ha alcanzado. ¿Durante todo el año ha mantenido esos 250.000 pesos o se le ha incrementado o ha bajado? Se ha incrementado un poquito, pues antes traía digamos 200, ahorita traía 250. De solo verdura puede ser 150 mensual, de sola verdura. ¿Eso le alcanza para todo el mes? Promedio más o menos, sí. ¿Para cuántas personas? Para 3. ¿Y a eso le suma el tema de la carnecita? Eso ya es aparte, el arroz y la carne es aparte.
Sí, se ha incrementado lo que es la carne, más que todo, lo que es salchichas, jamón, cosas, queso también ha subido un poquito más. Escuchábamos allí a los ciudadanos que contaban cómo han tenido que ajustar el bolsillo, y es que también es necesario decir que la variación mensual entre mayo y junio fue del 0,67% para el sector de los alimentos. Productos también que tenemos que decir que van a la baja son el plátano, que pasó la canastilla de 80.000 a 40.000 pesos. También la mazorca pasó de 80.000 a 70.000 pesos. También se recomienda comprar frutas y otros productos, por ejemplo, que siguen al alza son las carnes y la arveja verde, que pasó de 280.000 a 350.000 pesos. Lo que dicen los ciudadanos es que con la temporada seca que se viene se recomienda comprar frutas y otros productos. Hay que estar atentos. Daisy, entonces usted hizo el sondeo en Bogotá, pero Neiva es la ciudad con la inflación más alta en el mes de junio. Los arriendos y los alimentos de la canasta familiar dispararon el costo de vida, esto según datos del DANE. Betsy Trujillo, ¿qué es lo que más subió? Hola, muy buenas tardes. Pues según el DANE, para el mes de junio, la capital del departamento del Huila, la ciudad de Neiva, registró una inflación de 0,69%, muy por encima del promedio nacional, que se ubica en 0,39%, incluso por encima de la reportada para el mes de junio del año 2025, que fue de 0,43%, y de mayo de esta presente vigencia del 0,41%. Ahora, respondiendo a su pregunta, donde se registró mayor incremento fue en el sector de restaurantes y hoteles con el 0,59%, el sector de la salud 8,39%, educación 7,57%, bebidas alcohólicas y tabaco tuvo un incremento de 7,02%, alimentos y bebidas no alcohólicas de 0,83%. Esa es la primera, Betsy, pero según el DANE, Popayán es la segunda ciudad del país con el índice más alto de inflación en el mes de junio. Fernando Rojas, ¿qué productos están sintiendo esta carestía? Hola Stephanie, muy buenas tardes. Mire, según la variación del índice de precios al consumidor generado por el DANE, la ciudad de Popayán, como usted lo dice, es la segunda ciudad del país con más alto índice de inflación en Colombia, con un 0,66%. Entre los productos, bienes y servicios que han generado esta alza se encuentran los alimentos y las bebidas no alcohólicas con 1,39%, seguido precisamente de las bebidas alcohólicas y el tabaco con 0,83%. En tercer lugar, tenemos la salud con el 0,72%, seguido de los muebles y productos para el hogar con el 0,69% y el alojamiento y los servicios con el 0,66%. Popayán ocupa este segundo lugar después de la ciudad de Neiva, que tiene el 0,69% y está por encima de la ciudad de Cali, que tiene un 0,58% en el índice de precios al consumidor en el mes de junio en Colombia. Panorama en Popayán. Fernando, gracias. Y si revisamos el comportamiento de la inflación en el último año, Bucaramanga es la ciudad que refleja el mayor aumento en los precios de varios productos y servicios. Natalia Ayala, ¿qué fue lo que más subió y qué dice la gente allá en Bucaramanga? Tatiana, buenas tardes. Mire, según el reporte que ha entregado el DANE, lo que más subió acá en la ciudad son los alimentos preparados, es decir, el tradicional corrientazo, que pasó de valer 12.000 a 14.000 o 16.000 pesos, seguido por los arriendos, pero también los productos básicos de la canasta familiar, como la papa, el tomate de árbol, las naranjas y la carne de res, que también ha venido teniendo un aumento significativo durante los últimos meses. En las calles se siente este golpe al bolsillo. Varias personas consultadas por Noticias Caracol señalaron que cada día es más caro vivir en Bucaramanga, una ciudad en donde no solo los alimentos han venido incrementando su precio, sino también los arriendos y los servicios públicos.